Juli, por tenernos en este espacio que fue una gran idea de nuestro amigo Edgar y colaborador, y que pues aquí estamos mes con mes algunos, o algunos faltamos unos meses, pero aquí estamos. Y pues saludo a nuestra audiencia de Planeta Venus que espero se empiecen a conectar aquí con nosotros. Yo estoy en Kansas, como bien lo habías dicho, y puedo platicarte un poquito. Yo he estado haciendo trabajo en cuanto al voto latino en Kansas por algunos años, por un par de años ya, y esta experiencia fue diferente porque fue, primero, el diseño de la encuesta fue una encuesta en colaboración. Entonces eso me ayuda a otras perspectivas. A veces como medios tenemos una idea y nos creamos esa idea y las encuestas basadas solamente en nuestras ideas. Y el haber tenido las pláticas con el grupo me ayudó a expander mi visión y a hacer la encuesta. Claro que cada uno lo hicimos con nuestra audiencia única. En mi caso, pues la mayoría que fueron parte de la encuesta y que fueron parte de este proyecto son latinos que sí pueden votar. Por ahí hubo una o dos personas que llenaron la encuesta que aún no pueden votar, pero que están muy interesados en ser parte de esta actividad cívica que tenemos y que los latinos tenemos mucha responsabilidad en pues ser parte de ella. Entonces, en mi caso, la experiencia y el proceso fue diferente a otras cosas que he hecho en el pasado, justo por la colaboración, y creo que esa colaboración enriqueció mucho ese trabajo que yo hice con los latinos aquí en Kansas. Y eso que identificaste de que la mayoría de personas que entrevistaste estaban registradas y podían votar, ¿qué crees que nos dice con relación a la participación latina general en Kansas? ¿Cuál es Pues la mira, lectura un poco que se puede hacer? la mayoría de personas, como participó en la encuesta, siento que son personas que ya están un paso más adelante que otros de los que hemos hablado, porque sabemos que todavía muchos medios de comunicación nos describen a la comunidad latina como el gigante dormido en cuestión del voto, ¿no? Entonces, siento que la gran mayoría de personas que yo entrevisté sí son personas que están ya un pasito más de que por lo menos ya están registradas para votar, y que al llenar también noté que un interés en aprender más, que a lo mejor todavía no comprenden completamente cómo funciona el sistema, pero que ya está en ellos ese interés, ya hay ese interés de votar. Bueno, Claudia, pues muchas gracias y ahora pasemos entonces de Kansas a Chicago con la raza. Jesús, ¿cómo te fue a ti aplicando la encuesta y qué comunidad o con qué comunidad trabajaste más de cerca? Claro, muchas gracias por invitarme nuevamente a participar en este proyecto. Y sí, bueno, nosotros en la raza Chicago hicimos una serie de encuestas y también de entrevistas uno a uno con lectores, porque ya hicimos una promoción con anuncios en nuestra edición impresa y también con mensajes en nuestras redes sociales, donde invitamos a la gente a que se registrara tanto para responder la encuesta como también para participar en las entrevistas uno a uno. Tuvimos la fortuna de que la Universidad Northwestern, en el contexto de una iniciativa muy relevante que se llama el Local News Accelerator de la Escuela Medill de Periodismo de Northwestern, ellos nos apoyaron y nos pues guiaron en buena medida también para realizar con una metodología sólida y con una tecnología también para recabar las encuestas que nos permitió tener un acceso y un alcance que quizá por nosotros mismos no habríamos tenido necesariamente. Entonces, con el apoyo de esa universidad Northwestern, pudimos hacer las encuestas y las entrevistas uno a uno, y fue muy interesante porque, en efecto, la mayoría de los que participaron, que son latinos que residen en Chicago, mayormente de edades entre 18 a 70 años, aunque la mayoría de ellos estaban en torno a los 30, 40, 50, eran menos los más jóvenes, aunque tuvimos una proporción como del 15% de personas menores de 30 años. La mayoría era un poco mayor que esa edad. Y todos ellos en general coincidieron en una gran medida
que participar en las elecciones con el voto era muy importante, tanto desde el punto de vista individual como del punto de vista comunitario o colectivo. Y además, algo que también hicimos, sobre todo en las entrevistas, fue preguntarles cuáles eran tópicos que ellos creen que les son muy importantes y que les gustaría que los candidatos les respondieran a la hora de que fueran, por ejemplo, entrevistados para hablar de su plataforma o que los candidatos mismos dieran a conocer a través de sus mensajes. Y, por ejemplo, ellos señalaron, nuestros encuestados y entrevistados, que la seguridad comunitaria les es muy importante, que la educación les es muy importante, que la vivienda les es muy importante, inmigración les es muy importante también. Y también les importaba mucho la cuestión de los derechos civiles, del derecho al voto en sí mismo, ¿no? Y fue también una oportunidad muy notable la que tuvimos porque no quisimos solamente quedarnos en preguntarles algunas cosas que nos podrían decir ellos de sí mismos, que es muy importante desde luego, pero también quisimos que nos dijeran algo de nuestra cobertura, de cómo nosotros hemos cubierto cuestiones que tienen que ver con elecciones y qué preferencias o qué cosas que nosotros hemos hecho los lectores apreciaban más o deseaban tener más, ¿no? Y hicimos algunas comparaciones, por ejemplo, mostrándoles una historia, un artículo, que era mayormente lo que un candidato ofrece, sus propuestas, sus análisis, sus críticas, etcétera, y otro donde, por ejemplo, se habla de lo que gente en la comunidad piensa, necesita, quiere que los candidatos le respondan, y abrumadoramente la gente dijo que prefería las visiones de la comunidad, prefería tener la perspectiva de la gente a lo que es más común, simplemente escuchar lo que los candidatos repiten en un mensaje que a veces está pues ya muy hecho y que dicen una y otra vez sin quizás ajustarlo a lo que la gente está esperando o necesita saber, ¿no? Y también fue interesante que nos dijeron los que participaron en la encuesta y en las entrevistas, cuando les presentamos también dos tipos de historias. Una donde se mencionaban más bien los problemas, los asuntos importantes, desde luego que se necesita enfrentar las críticas, y otro donde además de presentar los planteamientos de lo que está mal o lo que se necesita arreglar, se hacía un énfasis sobre todo en las soluciones y en las acciones que la comunidad está haciendo en relación a esos asuntos. Y también abrumadoramente, la gente que participó en nuestras entrevistas prefirió aquellas historias que iban más allá de la pura denuncia o de la pura crítica o de la pura expresión de los problemas y que en cambio expresaban o daban ejemplo de soluciones y de acciones directamente de la comunidad para resolver por ella misma sus problemas, ¿no? Incluso alguna persona recuerda algo que fue muy interesante, que decía que le gustaba leer historias donde se mostraba lo que la comunidad hacía para atender un cierto problema, porque esa le motivaba a ella a su vez pues dedicarse a actuar o a organizarse, a participar en resolver alguna cosa, ¿no? Y esa participación pues puede ir desde ir a votar el día de las elecciones o promover el voto, porque muchos son indocumentados, por ejemplo, o no ciudadanos en nuestra comunidad y no pueden votar, pero sí pueden promover la democracia, hablar de las grandes cosas, de los problemas y las soluciones. Y eso es algo que nuestra comunidad en Chicago, afortunadamente, es muy activa y compartió con nosotros esos elementos, esas miradas, esas perspectivas que fueron muy valiosas para la información que recabamos y que luego compartimos con nuestros lectores también. Gracias, Jesús. Y antes de darle la palabra al cuate desde Philly, la misma pregunta para Claudia. Fuera de esta muestra, digamos, y de lo que encontraste aplicando la encuesta, ¿cómo es el panorama general de los latinos en Chicago? ¿Cómo está ese interés por la política de la comunidad latina en Chicago? Claro. Pues la comunidad de Chicago ha sido históricamente muy organizada para luchar por muchas causas y enfrentar muchos problemas que históricamente han existido en los barrios latinos de la ciudad y, bueno, en general de los derechos contra la discriminación y muchas otras cosas. Pero en la cuestión del voto, ciertamente existe una conciencia, pero también hemos visto que, sobre todo en las elecciones locales, en ciertos casos,
pues la participación no es lo que podría ser. Entonces hay esa dicotomía, una muy gran, una notable organización comunitaria, pero también pues hace falta en algunos casos, quizá no en tanto en las presidenciales, porque las presidenciales siempre, digamos, tienen una inercia, un arrastre mucho mayor que hace que más gente vote, pero muchas decisiones de la democracia y de las elecciones se toman a nivel local y tienen impactos importantes, y ahí yo creo que sí hace falta que más gente participe y vote. Pero yo creo que sí hay una conciencia interesante de la comunidad para votar más, para que la gente, primero que ya puede ser ciudadana, que no lo era, pero que ya se nacionalizó, por ejemplo, se registre para votar, para que los que, para empezar, ya pueden ser ciudadanos, pero aún no han hecho el trámite, empiecen a hacerlo, después se registren para votar, y al final, bueno, que acudan finalmente a emitir ese voto por las diferentes formas que existen, ¿no? Eh, pero ciertamente yo diría que ese gigante dormido a veces sigue dormido, a veces no es tan gigante, porque como hablábamos, ya no es que sea una sola forma de votar o una sola perspectiva de votar, si es que alguna vez la fue, ¿no? Siempre ha habido mucha diversidad, pero ahora vemos también que existen muchas diferentes perspectivas, ¿no? Y los latinos ya no están ni aliados ni unidos a un solo partido ni a un solo candidato, sino que en este proceso yo creo que lo vemos mucho, son muy críticos tanto de los dos grandes partidos, demócrata y republicano, y pues aunque quizá uno puede suponer que aún por las tendencias políticas y demográficas, la mayoría de los latinos en Chicago han votado y votarán por el Partido Demócrata, la dinámica y la diversidad está creciendo. Entonces eso también va a tener una influencia importante en el futuro, y mientras más gente vote, pues más se valorará el propio voto latino para que nadie crea que ya lo tiene ganado, o que nunca votan y por lo tanto no importa, o que algún día despertará, pero quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, mientras más se participe, el voto latino será menos mito y más fuerza real a nivel local, a nivel estatal y a nivel nacional. Y bueno, es un paréntesis rápido, aunque no es nuestro tema exacto, también existe una gran dinámica para el voto de los mexicanos, por ejemplo, aquí en el exterior, en elecciones que van a ser en poco más de un mes. Y eso está un poco imbricado, porque ha habido una lucha para lograr que el voto en sí se ejerza mucho más. Para los que pueden votar en Estados Unidos, lo hagan. Para los que pueden votar en México, lo hagan también. Y hay un subconjunto muy notable que es lo que pueden votar en los dos países, y que esos también lo harán en alguna manera en las próximas elecciones, y que creo que también vale la pena reflexionar en ello, ¿no? Porque tener la capacidad de decidir el futuro vía tu voto en dos países en el que vives y en el que es tu origen y con el cual tienes todavía contactos, pues es una fuerza potencial muy grande que todavía queda mucho por desarrollar, ¿no? Más porque finalmente la relación entre México y Estados Unidos y los mexicanos que estamos aquí y los que están allá, pues tenemos todavía mucho por delante, y mientras más influencia tengan las comunidades mexicanas en ambos lados e hispanas aquí en su conjunto, pues mejor será, ¿no? Claro, Jesús, gracias. Y aparte mencionas algo muy importante que es entender la participación en política y en procesos electorales fuera únicamente de lo que son las votaciones en sí, sino que entender que participar activamente dentro de las propias comunidades es finalmente lo que también propicia y alimenta pues la fuerza cuando se levanta la voz en cuanto de comunidades latinas en todos lo que tiene que ver con política. Entonces, pues gracias y cuate Edgar Ramírez, Filatinos Radio desde Filadelfia. A mí me pareció algo muy interesante que te concentraste más en acercarte a población joven, a jóvenes de segunda generación, es decir, nacidos en Estados Unidos, pero de origen latino. Entonces, cuate, ¿cómo te fue aplicando la encuesta y por qué decidiste enfocarte más que todo en la población de los jóvenes? Gracias, Juli. Pues fíjate que no es muy compleja la situación, ¿verdad? A diferencia de otros lugares, la migración mexicana en Filadelfia tiene
pues apenas masivamente alrededor de 20 años, ¿no? Anteriormente había una migración, pero que generalmente eran solamente hombres. Cuando se empezaron a establecer las familias, pues empiezan ahora ya a ser mayores de edad. Yo no estaba muy involucrado en asuntos de política, no le entiendo mucho todavía. Sin embargo, desde que participo en Filatino Radio, pues he visto esa necesidad. Hemos participado en campañas hablando de registrarse para votar, pero ciertamente no tenía ni los datos, ni la noción, ni la información, ¿verdad? A pesar que ahora que escucho más, no es tan complicado, pero sí, yo creo que también es una cuestión cultural. Entonces, cuando nos enfocamos en yo preguntar a ver quién ha votado, pues sí, eran los primeros jóvenes de origen mexicano, pues que ya estaban votando. Entonces, cuando hicimos esta encuesta, asistieron jóvenes, porque yo dije jóvenes, no especifiqué mayores de edad. Entonces, fueron la mitad eran jóvenes que no habían votado. Y cuando empezamos a preguntarles si había una negatividad, no, pues yo no sé, no me interesa, no quiero saber. Entonces, nosotros dejamos esa plática para después y nos juntamos con los que ya habían votado, claro. Ellos decían, bueno, en la escuela aprendimos y bueno, pues toca votar, ¿no? Como que toca votar. Y creo que lo más sobresaliente es de que una vez que empezamos a platicar con ellos, ciertamente no tenían toda la información correspondiente, ¿no? O información para poder elegir. Creo que lo hacían, incluso puedo decir, por inercia. Pero también hay otro sector aquí en Filadelfia, que es la comunidad puertorriqueña, que es el voto fuerte. Por muchísimos años ya ellos llegaron por allá en la década de los 40. Entonces, pues ellos son como población latina los número uno en votar. No tengo estadísticas de cómo lo hacen ellos. En segundo lugar están los dominicanos y recientemente pues la comunidad mexicana, ¿no? Y el interés fue ese porque no había mucho de dónde escoger, pero también me daba la oportunidad de yo entender un poco estos procesos de votar o de participar en política. Gracias, cuate. Perdón, Edgar. No te Bueno, y antes de continuar, también quiero decirles que La Voz Latina Central también es parte de Latino Local News Collaborative y de hecho en parte de sus encuestas también se reveló que el 67.4% de las participantes fueron mujeres y de hecho también La Raza en Chicago, el 57.7% de las participantes fueron mujeres, entonces se podría decir que una de las primeras conclusiones también a nivel de grupo es que las mujeres tienen pues o muestran por lo menos mayor interés en participación de procesos electorales. Y ya para ir un poco redondeando la conversación, ahora les quiero preguntar a cada uno, no importa nuevamente quién empiece, pero ¿qué fue lo más interesante, no solamente del ejercicio de aplicar la encuesta, sino en general de la oportunidad de colaboración con otros medios locales, de la comprensión de la realidad de otras comunidades latinas en otros estados? ¿Qué es lo que encuentran más interesante de todo este ejercicio? Yo creo que Claudia es la que quiere hablar, porque las mujeres siempre quieren estar primero. Siempre, ¿verdad? El ruedo. No, pues fíjate que algo que a mí me gustó mucho de este colaborativo es que yo he sido parte antes de otros grupos, de otros colaborativos, pero aquí en el medio oeste de los Estados Unidos regularmente soy la única latina. Entonces, a veces siento que los otros grupos, los otros medios van demasiado rápido, no nada más, pero en la información. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Kansas se está peleando mucho por la expansión del Medicare, del servicio Medicare. Los medios de comunicación, como ya tienen años, americanos o anglos, ya tienen años hablando de eso, ya quieren hablar de eso con una familiaridad que a muchos nos cuesta entenderlo. Entonces, ser la única persona que está sirviendo a una comunidad o a una audiencia diferente me ha costado mucho trabajo y aún así, pues he aprendido sobre la colaboración y todo, pero a diferencia de eso, en este grupo me sentí tan en casa
estamos compartiendo, todos estábamos teniendo diferentes experiencias y diferentes resultados. Había cosas en lo que sí empalmaban, había algunos resultados donde sí, por lo menos si no empalmábamos, sentía que había una comprensión entre cada uno de nosotros, porque ya lo habíamos vivido, ya sea en otros temas, ya habíamos vivido esa misma experiencia, ¿no? Entonces, para mí, esta colaboración ha sido única hasta ahorita y diferente porque estamos muy conscientes que muchas veces parte de nuestra audiencia son personas que son muy inteligentes, son personas muy educadas, sin embargo, no conocemos, como bien lo dice Edgar, y yo me incluyo entre ellos, ¿no? En que no conocemos el sistema en los Estados Unidos. Es lo mismo que si va un americano a China, a Japón, a otro país, pues no, por mucha educación que tenga, no entendemos y no conocemos los sistemas. Entonces, para mí, esta colaboración me hizo sentir en casa, me hizo sentirme en confianza de hacer preguntas, me hizo, pues fue diferente a otras colaboraciones que he tenido. Gracias, Claudia. Edgar, ¿y tú qué es lo que más rescatas de todo este proyecto y lo más interesante que encuentras? Bueno, fíjate que a veces hay estadísticas o a veces hay razonamientos en donde pensamos que a la comunidad latina no le interesa mucho, ¿no? Sin embargo, en este camino, y también coincido con Claudia en que yo me sentí con mucha confianza ahora que escucho a Jesús, que escucho a Claudia y a todos los compañeros hablar, ¿no? Hablar incluso en algún momento, sí, bueno, hay cosas que desconozco todavía, pero tener esta herramienta de información y poder conversar con la comunidad, se me han acercado muchas personas y me dicen, oye, qué interesante, yo sí me gustaría saber más. Entonces lo más rescatable de esto es que creo que empezamos a generar nuestra propia información desde cero. Yo siempre hablo de que el ABC o el kinder de la política para los migrantes de primera generación, y yo siempre he pensado que hay que aprender desde que llegamos, ¿verdad? Incluyendo a los que por alguna razón no tienen un documento estadounidense, y empezar a aprender esto al principio, ¿no? Quizás en algún momento llegue la oportunidad de poder votar, de poder participar activamente, pero mientras usando su conocimiento, ¿verdad? Para informar a sus hijos, para poder también platicar con sus hijos de política, porque todos estos temas no se hablan en la casa. Todavía tenemos como latinos algunos decir, es que de política no se habla, es que de religión no se habla, pero creo que generando este tipo de pláticas, pues la gente escucha, ¿no? Las personas empiezan a conversar. Y yo creo que también es justo, pues, preguntar si no sabemos, ¿no? Yo en mi caso me gusta preguntar mucho de eso, hago preguntas que parecerían simples, pero que me dan mucha información. Entonces, lo que más rescato es que estamos teniendo información y las personas también se están interesando en informarse. Gracias, Edgar. Y Jesús, para ti lo más interesante y lo que más rescatas de la colaboración. Pues coincido con lo que Claudia y Edgar han dicho, y además de eso, para mí creo que ha sido muy valioso poder colaborar con medios que primero operan en lugares, como decía Claudia también, donde quizá no había habido antes una presencia de medios en español sirviendo a la comunidad como la que ellos están haciendo ahora, ¿no? También decía que al ser la comunidad mexicana relativamente nueva en Filadelfia, pues apenas también empiezan a surgir los medios que la sirven, ¿no? Lo mismo en Wichita, en Kansas. Entonces en Chicago, que bueno, porque la comunidad lleva mucho más tiempo, pues también había habido una larga trayectoria de medios en español, pero nosotros tenemos la necesidad de aprender, tenemos la necesidad de conocer la dinámica de los medios en español que sirven en las comunidades como la nuestra, porque quizás en el pasado algunos medios o periodistas podrían pensar que ya dominan el asunto, que ya conocen por completo cómo hablarle a su comunidad, todo lo que necesitan, que quieren. Y en efecto nosotros sabemos bastante, pero también nos damos cuenta que todo está transformándose de manera muy rápida. Y entonces el estar en contacto con otros medios como nosotros, que tienen coincidencias importantes y diferencias también, eso es un motivo para nosotros de mucho valor y de aprendizaje. Y en ese sentido, yo me he enriquecido mucho de lo que he aprendido
de los que hemos participado en este colaborativo. Y además creo que es una iniciativa muy importante porque los medios en español en Estados Unidos tienen todavía y van a seguir teniendo un papel mayúsculo en servir a nuestras comunidades. Porque es verdad que cada año que pasa, pues también los jóvenes latinos son cada vez más bilingües, algunos quizá lleguen a abandonar el español y sean solamente angloparlantes, pero también existe una comunidad muy grande, no solamente los más de mayor edad que llegaron aquí hace décadas y que solamente manejan el español, sino también muchos otros, jóvenes también, de muchas edades, que llevan muchos años acá o que están llegando apenas, que siguen utilizando el español y lo van a seguir usando. Y también hay otra parte importante que es la comunidad bilingüe, que aunque pueda expresarse y leer y consumir noticias en inglés, le da o tiene un especial aprecio y confía de una manera muy significativa en los medios comunitarios que les informan en español. Y entonces, en ese sentido, nuestros medios tienen ese valor adicional, que somos medios que afortunadamente que gozamos de una muy alta confianza de los que nos leen, de los que nos escuchan, de los que nos miran, porque saben nuestros lectores, nuestra comunidad, que estamos con ellos, atendiéndolos directamente a ellos, que compartimos la experiencia de ellos también, ¿no? Y eso es importante porque hemos leído estadísticas que, por ejemplo, hablan de que en efecto, en el general de los latinos quizá cada vez más van consumiendo noticias en inglés. Y eso, digamos que estadísticamente es cierto, porque cada vez más latinos hablan inglés y porque cada vez más medios existen que los latinos que hablan inglés pueden consumir. Pero si uno compara los niveles de confianza de los lectores, no nomás de los latinos en general, en relación a los medios tradicionales, vemos que esos medios pues generan muchas dudas, la gente no sabe realmente qué les están diciendo, ven que están tan polarizados que solamente presentan un pedazo de la realidad, y entonces, pues sí, quizás los latinos consumen mucho más noticias en inglés, pero por lo que nosotros hemos visto, los latinos confían mucho más en los medios que les sirven en español que aquellos otros, quizá no todos, pero que muchos otros, que los cuales ven en inglés, ¿no? Entonces, este colaborativo es un ejercicio que está empezando y que tiene mucho futuro para impulsar, incrementar, mejorar toda la comunicación y el periodismo en español que sirve a la comunidad latina, hispanohablante y bilingüe en Estados Unidos. Y eso creo que es una semilla que esta colaboración ha puesto. Estamos ya empezando poco a poco a crecer y que esperemos que pronto les demos muchas más noticias y les ofrezcamos también muchas más cosas, porque es una misión importante promover el periodismo en español para servir a las comunidades latinas, bilingües e hispanohablantes, con comunicación, con periodismo, con contenido en el que estas comunidades confían y que tiene la mejor calidad que nosotros podemos ofrecer. Gracias, Jesús. Julia, me gustaría aportar un poquito tanto a lo que dijo Edgar como a lo que está diciendo Jesús. Edgar mencionó la falta de comunicación en familia y en mis encuestas, porque también tuve la oportunidad, producimos en Planeta Venus un podcast, lo que me dio la oportunidad de hablar con 2 o 3 familias de diferentes generaciones. Por ejemplo, me tocó entrevistar a una mamá con su hija y luego una joven y a otra persona no tan joven. Y por ejemplo, algo bien importante es eso, que las 2 personas jóvenes que entrevisté me dicen, es que mi mamá, nosotros hablamos de esto. También la persona adulta que entrevisté me dice, es que yo hablo con mis hijos de esto durante la comida. Entonces, esas pocas personas que están muy activas, es bien importante esa comunicación en casa. A veces no sabemos, y esas diferencias, con una de las personas que sale en el podcast, habla de lo importante que es escuchar a sus hijos, por ejemplo, el decir, yo opino esto, tal vez una opinión contraria a la que ella piensa, ¿no? Pero el platicarlos por qué tú estás pensando en eso, por qué tú piensas de esta manera, es importante, porque me tocó hablar con latinos de segunda, tercera generación que todavía no se sienten cómodos votando y les digo, ¿por qué no votas? Y me dicen, porque eso nunca lo escuché en casa, tal vez lo escuché alguna vez en la escuela, pero eso no es un tema de conversación en mi casa. Entonces,
es bien importante esa conversación en casa, como decía Edgar. Y hablando un poco de lo que está hablando Jesús, quisiera dar algunos ejemplos, porque yo también estoy, como Jesús, no estoy muy de acuerdo en cuestión de que los latinos prefieren escuchar en inglés. Tal vez mayoría, y tal vez también siempre me pregunto de dónde vienen esas encuestas, porque yo he intentado hacer encuestas. Te voy a poner un ejemplo. Quiero saber cuál es el mejor medio para que, quiero saber cuál es el mejor medio o el mejor canal para, para que mi audiencia reciba las noticias. Entonces, si hago la encuesta en Facebook, la mayoría me dice que por Facebook. Si hago la encuesta por texto, la mayoría me dice que por texto. Entonces, también todas estas encuestas que se están haciendo, hay que verlas desde otro punto, no nada más cuantitativo, pero también cualitativo. Al hablar personalmente, yo creo que eso es la diferencia también que nos hace a nosotros como medios de comunicación pequeños, el tener esa comunicación más directa con la comunidad y no nada más en encuestas, porque como bien lo dicen, sí, tal vez la comunidad siempre está evolucionando, siempre cambio, pero siempre también va a haber personas, por ejemplo, ahorita estamos viendo esta oleada de migrantes que vienen de Venezuela, que les va a tomar años aprender inglés. A lo mejor por varios años estuvimos acostumbrados a hablar con o hablarle a una audiencia que ya tienen aquí 10 años, que ya medio te entienden en inglés, que ya medio se pueden defender, pero esa necesidad de los medios en español, yo pienso que siempre va a estar ahí, porque es la lengua materna. Ahora, no importa la cantidad, por ejemplo, en Kansas, hay más de 300,000, según el censo, hay más de 300,000 latinos en el estado. Para mi punto de vista es, así haya nada más 100 personas en todo Kansas que no entiendan y que necesitan la información en español, mi medio es importante, porque aquí se trata de no dejar a nadie atrás. No podemos dejar a 5, a 10 personas viviendo en la ignorancia, y vuelvo, no se trata de que no sean personas educadas, pero en la ignorancia de cómo funcionan nuestras comunidades locales. No podemos dejar. Yo hace poco experimentando, por ejemplo, yo tengo un canal de WhatsApp y por ahí también estoy compartiendo la noticia. Eso es lo más nuevo que he estado experimentando. Y dije, bueno, ¿cómo sé yo que sí está funcionando esto? Porque es trabajo que yo estoy poniendo ahí. Puse una pequeña encuesta ahí y puse, me gustaría saber cuántos de ustedes están informando a través de este medio, y dejé de compartir noticias por una semana para que ellos me contestaran esa preguntita, nada más de sí o no. Yo dije, con 2 personas que me contesten es suficiente para yo no quitar este canal. ¿Por qué? Porque esas personas necesitan esa información, y si esa es la manera más fácil, gracias a Dios recibí más de 5 sís y ya con eso yo estuve feliz. Entonces, siempre, para mi punto de vista, los medios latinos o los medios de habla hispana siempre vamos a ser necesarios, así tengamos una audiencia de 20, 30, 40, no podemos dejarlos atrás en la oscuridad. Así es. Bueno, y como última pregunta para cada uno, quisiera que pudieran contarnos un poco de qué pueden esperar sus audiencias ahora de Latino Local News Collaborative, entendiendo que pues más allá de la aplicación de la encuesta y más allá, digamos, de este primer proyecto colaborativo, pues quizás que en unas cuantas palabras o en una frase puedan eh, hablar con sus audiencias para ver qué pueden esperar de lo que viene a futuro con Latino Local News Collaborative. Que pronto aparte vamos a estrenar landing page con toda la información correspondiente a los medios, al reporte, a lo que se ha publicado al respecto. Va a ser un espacio en el que realmente se pretende es también activar un poco la participación, que se sienta cercano a todas las audiencias y sobre todo que abra y permita espacios de discusión alrededor de estos temas que son tan importantes. Entonces, Jesús, no sé con qué quisiera cerrar y qué mensaje le envías a tus audiencias con relación a el futuro de Latino Local News Collaborative. Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que el futuro que podemos lograr con nuestra colaboración va a ser muy fructífero. Primero porque la misma diversidad de nuestros medios le aporta diferentes visiones y perspectivas a las actividades que hemos hecho, como podemos ver con esta encuesta sobre voto latino,
y con las que vamos a hacer, ¿no? Nos hemos enfocado a esta cuestión del voto latino y de las elecciones, pues por los tiempos obvios en los que estamos, porque así comenzó la convocatoria que nos sumó a todos nosotros, pero también en el futuro nosotros colaboraremos analizando, hablando, discutiendo, publicando sobre muchos otros temas. En realidad no nos acotaremos a ninguno, será cuestión de que decidamos en conjunto qué otras cuestiones también queremos abordar además de las elecciones, pero creo que la gran ventaja es que la diversidad de perspectivas, tanto geográficas como también de la diversidad de nuestras propias comunidades, nos ayudará a mostrarnos a nosotros mismos y al resto que los latinos en todas partes de Estados Unidos tienen una dinámica muy notable, tienen una diversidad que es una riqueza, que no están solamente dados a una sola cosa o a una sola forma de opinar o de ver los asuntos, sino que hay una diversidad, una riqueza y una dinámica importante, y eso es fuente de historias, de aprendizaje y de empoderamiento, porque yo creo que una de las objetivos que queremos nosotros es que con la información, con el contenido que nosotros les aportamos, quienes nos leen, quienes nos escuchan, quienes nos ven, no solamente se informen y sepan un poco más, sino también como nos dijeron los resultados de nuestras encuestas, se motiven para participar cívicamente en su comunidad, quizá para emprender proyectos propios en múltiples cosas y sobre todo para mantener esa solidaridad colectiva que caracteriza a los latinos y que es una aportación muy grande que ya estamos dando y que seguiremos dando a Estados Unidos. Y bueno, y la defensa y la práctica del español, del periodismo en español, que eso es algo que contra viento y marea, como decía Claudia, nosotros vamos a seguir haciendo por su importancia, por su belleza y por su relevancia actual y en el futuro. Gracias, Jesús. Edgar Ramírez, Filatinos, un último mensaje para tus pues para tu audiencia y la de todos. Estás mute. Nosotros también estamos transmitiendo este programa y me gustaría decirle ahí a los que nos oyen o que nos van a oír después, que es cierto que no somos expertos en Filatinos sobre estos asuntos, pero afortunadamente contamos con colaborativo. Tenemos ejemplos de Chicago o de otros lugares en donde ya está creciendo el número de votantes. Creo que tiene que participar. Tiene que dejarse informar, tiene que confiar en que hay latinos que tienen la información. Y este espacio creo que sería bueno. Nosotros siempre estamos diciendo que compartan con nosotros sus historias, que generen esta conversación en la familia. Quizás, como dicen, bueno, ya nuestros jóvenes hablan más inglés que español, pero en la casa hablar de política, ¿no? Porque de todos modos, aunque hablan inglés, pero si no ven este ejemplo de hablar de política en casa, pues mucho menos lo van a hablar fuera, ¿no? Pues dirán esto, pues como en la casa no hablen, debe ser algo raro, ¿no? Y tenemos que hacer la cuestión política como algo habitual, algo a la que estamos expuestos todos los días, ya lo decíamos en otros programas, en la escuela, en la comunidad, en todas partes. Y saber que contamos con esa capacidad, ¿verdad?, de poder participar. Así es que a mí me gustaría que nuestra audiencia pues se mantenga conectada y nos acompañe a escuchar estos programas para entender un poquito más el sistema político en los Estados Unidos y, por supuesto, participar. Gracias, Edgar. Y finalmente, Planeta Venus, Claudia, ¿qué tienes para decirle a tus audiencias? Bueno, primero le voy a agradecer si alguien nos está viendo de los que participaron en la encuesta, de que han participado en el podcast, agradecerle a la gente que confía en nuestro medio y también quiero invitarlos a que nos sigan en el Latino Local News Collaborative y que sigan a mis compañeros. Durante este tiempo he llegado a admirar a cada uno de ustedes porque, como dicen, todos sumamos algo, yo aprendo siempre de uno, de otro. Y estoy de acuerdo también con Jesús de que para mí el mantener a nuestra comunidad informada de una manera, ahora sí que voy a hablar desde el corazón, una manera desde el corazón. ¿Por qué? Porque no, a veces estamos acostumbrados a recibir artículos mal traducidos, comerciales
incluso los comerciales que vemos en la televisión a veces, siento que nos faltan el respeto. Entonces, el producir cosas desde el corazón, con la mejor calidad que podemos, me ayuda mucho. Y el tenerlos a ustedes en este camino que a veces se siente tan solitario, sobre todo cuando estamos retirados en diferentes lugares, pues estoy muy agradecida con este colaborativo. Y también cuando tú mencionabas el futuro que yo veo, es que ojalá que más miembros, más medios de comunicación se sumen. Ahorita empezamos, como bien lo dice, 5, y yo a los 4 que están enfrente mío o al lado mío, los admiro mucho, y yo espero que más medios de otras áreas de Estados Unidos que están también en esta lucha de informar a nuestra comunidad latina por diferentes canales, de diferentes maneras, pues también echen un vistazo por ahí. Bien lo decías, Julián, vamos a tener la página de internet, y ahí va a haber un formulario si alguien está interesado en saber más información o en unirse a nuestro colaborativo. Bueno, pues Claudia, Jesús, Edgar, muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Nos vemos nuevamente en un mes a cargo de Claudia con Planeta Venus. Entonces, pues ya saben, el último martes de cada mes nos estamos encontrando en este espacio mensual para discutir sobre los trabajos, los proyectos del colaborativo, pero también sobre temas de interés para todas nuestras comunidades latinas. Entonces, mil gracias Claudia, Edgar, Jesús, y a todas las personas que se conectaron para participar de este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juli, y muchas gracias a todos.